Hola a todos, bienvenidos al capítulo 3 de la temporada 4 de ICAMED, Atención Primaria, en el que vamos a hablar de las estatinas, miedos, temores de las estatinas, por qué sí, por qué no, qué hacer para resolver ese dilema en el que se enfrentan muchos médicos en su práctica clínica diaria, Gilberto. Realmente con las estatinas hay muchísimos mitos, hay mucha mala información que hace que no solamente los pacientes sean renuentes a la terapia con estatinas, sino que muchas veces los médicos también seamos muy prestos a suspender medicamentos ante los mínimos efectos adversos. Ahí vamos a hablar en primer lugar de las terapias estatínicas de alta intensidad. ¿Qué es una terapia estatínica de alta intensidad? Es aquella que cuando nosotros utilizamos la atorvastatina en dosis de 40 u 80 miligramos al día, o utilizamos rosuvastatina en dosis de 20 o 40 miligramos al día. Esas son las monoterapias con estatinas de alta intensidad. ¿Y por qué se llaman terapias estatínicas de alta intensidad? Porque son las terapias que de manera repetida en diferentes estudios han demostrado una reducción del colesterol LDL alrededor de un 50% o más. Luego vienen las estatinas de intensidad moderada, que realmente cuando nosotros tenemos un paciente que tiene enfermedad aterosclerótica ya establecida o que tiene colesterol LDL por encima de 190 o que yo le apliqué alguna escala de riesgo cardiovascular y ese paciente es de alto riesgo, yo debería utilizar estatinas de alta intensidad. Si tengo un paciente diabético que en términos generales no tiene enfermedad aterosclerótica y su riesgo no es muy alto, o tengo un paciente al cual yo le evalúe alguna escala de estratificación de riesgo y considero que el riesgo es moderado y voy a usar estatinas, pudiera utilizar estatinas de intensidad moderada, que también tenemos en las estatinas de intensidad moderada la atorvastatina y la rosuvastatina, pero ya la atorvastatina en dosis de 10 o de 20 miligramos y la rosuvastatina en dosis de 5 o de 10 miligramos. Y tenemos otras estatinas, como ustedes pueden ver en esta tabla, donde la eficacia repetidamente de estos medicamentos para reducir el nivel de colesterol LDL respecto al valor basal no pasa de un 30 y máximo llega a un 50%. En términos generales, cuando tenemos pacientes de alto riesgo, deberíamos siempre utilizar o una estatina de alta intensidad, preferiblemente, o si el paciente no lo tolera, utilizar una estatina de intensidad moderada. Y ahí tenemos un concepto interesante que es la máxima dosis de estatina tolerada. Si tengo pacientes de alto riesgo, ojalá yo pudiera darles siempre o atorvastatina 40 o 80 miligramos al día o rosuvastatina 20 o 40 miligramos al día. Pero si el paciente no lo tolera porque tiene efectos adversos, entonces ahí sí vamos a utilizar directamente, vamos bajando la dosis y nos quedamos en la dosis más alta que el paciente tolere. Y ahí quiero preguntarte, Carlos, específicamente por los famosos efectos adversos asociados con las estatinas. Básicamente los síntomas musculares es el evento adverso más común. ¿Qué tan real es ese evento adverso y qué tanto deberíamos nosotros tomarlo en cuenta para suspender la terapia estatínica, sobre todo en estos pacientes de alto riesgo cardiovascular? Gilberto, ese es el gran dilema con el uso de las estatinas. Primero, sí existen los síntomas musculares asociados a las estatinas. Es muy variable la incidencia de ellos en los estudios clínicos, algunos hablan de 15%, pero hay datos de hasta 35%. Lo cierto es que es frecuente relativamente que un paciente se queje de síntomas musculares que suelen ser leves y no ameritan ningún tipo de intervención. Es absolutamente exótico, extraño, encontrar pacientes con reacciones musculares reales adversas a las estatinas. Rhabdomiolisis, miositis, absolutamente extraño, infrecuente en la práctica clínica, aún nosotros que formulamos alta intensidad todos los días. Entonces, lo primero es darse cuenta que eso es rarísimo, sí puede pasar. Y hay otra cosa muy importante, y es que en el Congreso de la AJA del 2020 se publicó un estudio N de 1 sobre uso de estatinas y efecto nocebo de las estatinas, y es algo bien interesante, y cogieron pacientes con historia de intolerancia a las estatinas y les dieron frascos de medicamentos, unos con estatinas y otros con placebo, y los pusieron a puntear los síntomas musculares. El paciente era su propio control. ¿Qué se encontró? Que los pacientes que reportaban síntomas con estatinas también reportaban síntomas con placebo. Entonces parece ser algo más del paciente. El paciente que se predispone al síntoma muscular lo termina desarrollando con las estatinas. ¿Cuándo deberíamos medir CPK total? ¿Cuándo deberíamos medir transaminasas, por ejemplo, en el paciente que está recibiendo terapia con estatinas? No de rutina. Eso es algo muy importante, no lo hacemos de rutina. Si el paciente se queja de síntomas musculares,
habrá que medirle si los síntomas musculares son congruentes con síntomas asociados a las estatinas. Para esto hay unas escalas que se utilizan y si sugiere el diagnóstico, valdría la pena hacerle estudios de enzimas musculares para ver si en efecto hay compromiso muscular o no. Ok, si un paciente verdaderamente tiene síntomas musculares asociados con las estatinas, le hacemos la medición de CPK total y es normal como la gran mayoría de los pacientes. El paciente se queja de síntomas, pero las pruebas de laboratorio son normales. Pero el paciente está muy sintomático y está recibiendo una estatina de alta intensidad. ¿Cómo lo deberíamos manejar? Hay que negociar con el paciente, porque es que yo le estoy dando la estatina al paciente porque tiene un riesgo cardiovascular y el paciente tiene unos síntomas musculares con enzimas musculares normales que no van a afectar su pronóstico, pero pueden afectar su calidad de vida. Hay que negociar con el paciente en la escala de valores qué prima con ese paciente, la reducción del riesgo versus la calidad de vida. Y en ese proceso de negociación lo que uno debería hacer es, si definitivamente hay que reducir la dosis, pasarnos a una intensidad más baja, digamos pasar de alta intensidad a moderada intensidad, siempre tratando que el paciente tolere la máxima dosis posible de estatina. Bueno, me parece perfecto y yo creo que podemos terminar este capítulo número 3 así, para en el próximo capítulo redondear hablando de las metas de colesterol LDL y cómo debemos ir escalonando cuando a pesar de tener terapia con estatinas, el paciente no nos llega a la meta de LDL que queremos. Así que en el próximo capítulo vamos a hablar de metas. Nos vemos en el próximo capítulo.